Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias a la Escuela Walsh y a UNTER por esta invitación y por la invitación que tuvimos a poder pensar ese trayecto educativo, un trayecto para poder pensar la ESI en jornadas, en tiempo, en espacio, en darle esa cantidad de horas que a veces requiere y que hoy queremos compartir con ustedes. Buenas tardes, un gusto, un placer volver a estar acá y compartir con ustedes. En realidad tenemos como un desafío que es reponer algo de lo que aconteció durante el trayecto formativo y al mismo tiempo, compartir, socializar algunas ideas que llevamos a ese trayecto, pero que también fueron surgiendo en ese espacio. Así que vamos a ver si este desafío nos sale bien o no. Lo primero que queríamos remarcar es por qué empleábamos esta palabra clave, la palabra clave democratización. Durante esta mañana yo llegué hace un ratito de Buenos Aires, pero me contaron que estuvieron, además de con la presentación exhaustiva y profunda de Graciela, también estuvieron compartiendo un testimonio de un hijo y me parece que nuestra idea es continuar profundizando ese testimonio en clave de repasar la idea de la democratización y su potencia, ¿no? Pensando sobre todo en que los cambios sociales, políticos y culturales que atravesó la sociedad argentina en estos 40 años de democracia, también nos llevan a revisar cómo ha cambiado el sistema educativo, cómo han cambiado las escuelas, cómo ha cambiado el escenario para el trabajo docente también, ¿no? Y digo, si hacemos por un momento un ejercicio de memoria o un ejercicio de imaginación en relación con ese pasado que algunos de ustedes han vivido personalmente y otros lo conocemos porque éramos niñes o lo conocemos por historia y porque nos formamos en términos políticos y de ciudadanía. Podemos hacer ese raconto de pensar que pasamos de una dictadura militar, una dictadura cívico-militar, donde a la salida de esa dictadura, estos jerarcas militares, estos varones que habían ejercido el poder de manera autoritaria, eran juzgados por una sociedad en función de una proclama de justicia y de derechos que habían sostenido muchas personas durante la dictadura, pero cuyo emblema de ese sostenimiento, de esa agenda y de esa proclama, estaba encarnado, simbolizado en el cuerpo y en las demandas de estas mujeres, de las madres y de las abuelas. Y remarcamos en este primer raconto, porque lo hemos hecho en los encuentros que tuvimos en el trayecto pedagógico, digo, pensemos esta historia en clave de género. Pensemos esta historia en clave de género, ¿por qué? Porque también resignificar la democracia implica volver a recuperar algo que en ese momento estaba ya proclamado en el feminismo, aunque el feminismo estaba en los márgenes, el planteo de que la democracia nos trae la potencia de la distribución del poder, de que el poder no debe ni tiene que estar en unos pocos. Y el feminismo nos trae el horizonte igualitario. Ese horizonte igualitario que estuvo y sigue estando en las demandas, en los posicionamientos de derecho y de justicia social que venimos haciendo como sociedad en estos 40 años. Y también recordar cómo nuestras escuelas fueron, y hacer ese ejercicio de imaginación retrospectiva y pensar cómo ha cambiado las relaciones pedagógicas en las escuelas en estos 40 años, ¿no? Escuelas que en los años 80 estaban signadas por un clima aún autoritario, aunque estábamos en democracia, había allí algo que aprender y gradualmente
hemos conseguido cambiar eso que me acuerdo que por la literatura histórica hemos leído, ¿no? Ese clima escolar autoritario que todavía estaba presente en los años 80 en el primer gobierno democrático. Y pensemos cómo en los años 90, con todos los problemas que trajo la reforma educativa de los 90, también trajo algo que es, bueno, revisitar la participación estudiantil, revisitar la democratización de las relaciones en la escuela, pero también trajo la modernización de los contenidos, ¿no? Y esos contenidos que tenían implícito, ¿no? La preeminencia del varón en los manuales de texto que tanto hemos estudiado en los profesorados, esos contenidos que todavía seguían ubicando en la propuesta gráfica de los manuales y de los diseños curriculares a las mujeres en el hogar y a los varones en la escena pública, y cómo pudimos modificar también esos contenidos desde una perspectiva de género. En ese momento se decía más desde el movimiento de mujeres, ¿no? Desde la perspectiva de las mujeres. Hoy lo decimos desde el feminismo y desde una perspectiva de género. Y cómo también, digamos, hemos asistido ya a fines de los 90, principios de los 2000, a un escenario donde, recordando aquel planteo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ya ubicaba a la escuela en un lugar potente para repensar las relaciones de género y la manera en la que pensamos lo sexual, la sexualidad, la reproducción y los mandatos reproductivos. Y llegamos a un 2006 con la batalla dada previamente, pero lograda en ese año por una ley de educación sexual integral, y en estos 17 años, bueno, estamos en este devenir, tratando de identificar por qué el vaso está medio vacío, pero por qué también tenemos la mitad del vaso medio lleno y que hace que haya 700 docentes en este congreso trabajando ESI, trabajando género, trabajando democracia. Poniendo el cuerpo, ¿no? Y tratando de pensar, cuando comenzamos a dialogar sobre este trayecto formativo, ese vínculo entre democracia y ESI. ¿Por qué juntarlos? ¿No? De alguna manera, lo que recién señalaba Sebastián, la ESI, hay una frase que es muy, muy potente de pensar que la ESI convierte un contexto en un texto, ¿no? Nos permite hacer de ese contexto, ese telón de fondo, ese espacio-tiempo que transitamos, en un texto sobre el cual hay que intervenir. Y entonces cuando lo pensamos en esa línea y poder ubicarnos, ¿no? Y poder pensarnos, hoy Graciela hacía el ejercicio de quienes tenían una maldad, quienes habían nacido en democracia. Yo no podía levantar la mano por un año. Pero ese ejercicio de volver a pensarnos, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Qué fue lo que transitamos? ¿Qué contextos fuimos viviendo? ¿Qué genealogías en ese tiempo fuimos viviendo? Y ahí la potencia de pensar la ESI como ley que tiene una historia, y esa historia tiene que ver con una lucha política, una lucha pedagógica, en adquirir derechos, una ley que logró transformarse en política pública. No todas las leyes se transforman en política pública, y esto hay que decirlo, hay que defenderlo, pero también una ley, una política pública que logra ir transformándose en movimiento pedagógico, ¿no? En un movimiento en el que nos encontramos hoy estudiantes, docentes, gremios, movimientos feministas, movimientos de las disidencias, luchas en la calle, luchas en la academia, militancias en diversos espacios, ¿no? Y ese movimiento pedagógico por la ESI es movimiento si se mueve. Si no se mueve, es río estancado, ¿no? Y un poco, y en buena medida, en el recorrido que fuimos haciendo en este trayecto formativo, esa fue la intención.
mover la ESI, moverla, ponerla en la incomodidad. También pensar en lo hecho, en lo no hecho, en los lugares incómodos, en las resistencias. Pensarla en la cotidianeidad y en el día a día, y en cómo ese movimiento y cómo dentro de ese movimiento podemos seguir extendiendo el horizonte de derechos, seguir no dando, acá tenemos los carteles que nos acompañan, no dando un paso atrás con todo lo conquistado, haciendo de la escuela pública y popular, ¿no? Cómo la ESI puede también ser una herramienta para sostener la lucha de la ESI, pero también muchas otras luchas que están entramadas. Porque no se trata de un manual, y eso lo sabemos, de aplicación de contenidos, y porque nos implica personal y colectivamente, ¿no? Por eso un movimiento pedagógico también, por eso también la paradoja de esta ley, ¿no? Digo, una ley que se mete con una revisión social, cultural y política de lo que significa la sexualidad, de lo que significan las relaciones de género, pero cuyo vector de transformación pasa por nuestras propias subjetividades y nuestros cuerpos. Que es el ejercicio que siempre hacemos, ¿no? En los talleres de ESI, de pensar lo propio, pensar la propia biografía, pensar lo personal, porque nuevamente no es un manual, no es una aplicación técnica, y esto ustedes ya lo saben, es un involucramiento apasionado con el conocimiento y con el horizonte de justicia que instala la ESI. Y también recuperando la idea, bueno, lo personal es político, y me animo a dar un paso más. En qué medida esto que es personal y político también es pedagógico, ¿no? Y ahí tenemos una gran oportunidad como docentes. Por eso ahora queremos invitarlas Vamos a jugar. A que hagamos un pequeño ejercicio, vamos a ver si nos sale. Tenemos 2 códigos QR, a este lo proyectamos, no sé si lo van a poder captar desde sus celus. Por ahí yo me tendría que correr, ¿no? Pero Flavio va a distribuir, ahora vamos a distribuir el código QR1 va a ir pasando también la hojita, por si no se puede captar aquí. Ahí me corro, ¿eh? Sí, sí. Y no te me vas a sacar el no. Por favor. Sí. Y les adelantamos, este código QR tiene 2 preguntas. Vamos a repasar las preguntas mientras ustedes las responden. ¿Les apareció alguien ya? ¿Alguien Bien. ya contestó? Vamos. Por atrás, también, allá. Muy bien. El medio también. Muy bien. ¿Quiénes están por allá? Vamos. Hasta ahora tenemos 23, 20, bueno, esto crece exponencialmente. A ver si llegamos a ver si hay 700 verdaderamente, o me parece que hay algún que otro durmiendo siesta todavía, pero vamos a llegar. Vamos a tomar asistencia con esto. Así. En realidad estamos tomando asistencia, aunque no se estén dando cuenta. Sí. Ahí ponemos el código nuevamente. Nos corremos. Comenzábamos con una pregunta muy fácil. Buscar esa palabra, una palabra. ¿Pudieron responder? Ay, me corro, Valeria. Piden un poco de tiempo.
Un momento. Bueno, vamos. Ahora vamos a la pregunta. No, que vamos a ver cómo va quedando. Está bueno, va quedando ahí. Bueno, la primera pregunta dice: a responder con una sola palabra el momento, hito en la propia trayectoria de vida, donde nos dimos cuenta que somos personas generizadas, sexuadas. A ver, vamos por las 300, estamos por la mitad recién, pero vamos por las 324 respuestas. Miremos esta nube juntos, juntas. Pareciera que la adolescencia organiza buena parte de las respuestas. Tenemos ahí pubertad, niñez, adultez, menstruación, infancia, juventud, salida del closet. ¿Qué más ves vos, Jess? Aparecen algunos hitos vinculados a la escuela, ¿no? Más pequeños tenemos escuela, pero también aparece jardín, secundario, la maternidad, la madurez. Formación docente también, está ahí chiquito abajo repetido. Cuerpo, vida, anticoncepción, decía. Madurez, un juego con mi vecina, respondió alguien. Jugando al doctor con la vecina, dicen la doctora con la vecina. Deseo. El aula, y vuelve a aparecer la escuela. La maternidad como un hito. Cruzar las piernas. Alguien me parece que puso una frase ahí. Cruzar las piernas, dice, como hito. Una frase dicha, escuchada en algún momento de la trayectoria vital. Universidad también puso alguien. Preadolescencia, lo laboral, lo interiorizado. ¿Pasamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. Ahora con una lupa. Bueno, parece que acá, debo decir, han contado mal. Hay un problema con matemática porque no hay 700 respuestas. Hay 900 hasta ahora, dice. Leo algunas de respuestas a esta pregunta que dice: biografías de educación sexual. ¿Cómo fue tu educación sexual? Nombrar contenidos aprendidos, y ustedes tenían para completar hasta 3. Y por eso te da 900. Y por eso me da 900, sí. O sea que no llegamos todavía a los 700. Métodos anticonceptivos, reproducción, biología, sexualidad, anticoncepción, amor, respeto, identidad, lo biológico, menstruación, cuidado del cuerpo, aparatos reproductores, genitalidad, lo reproductivo. También aparece tabú, escasez, algunas palabras referidas no solo a lo que se vio, sino también a lo que no se vio, ¿no? Genitalidad. Aparece también, por ahí vi
placer, está chiquitito, chiquitito, pero les juro que está. Biomédico, compartir. Digo, están en minoría las palabras extrabiológicas por fuera del campo de la biología, de la salud, del cuerpo como aparato, pero están ahí dando vueltas. Sexualidad aparece como una de las claves también general. Embarazo adolescente, derecho, lo reproductivo, protección. Queríamos comenzar con estas dos preguntas. En buena medida, decíamos al inicio del ejercicio, para hacer esta reflexión desde lo personal es político, es pedagógico, pero para poder situarnos, no solo individualmente, porque cuando hablamos de abrir esa puerta de la reflexión, que es la reflexión de uno mismo, una misma, une misme, no es individual. Es necesariamente individual, ¿no? Porque las experiencias que tenemos evidentemente son de cada uno, cada una, cada une, pero también es necesariamente colectiva, ¿no? Y estas nubes, en buena medida, nos muestran los lugares en los que nos encontramos dentro de esa historia, pero también nos muestra los lugares donde no nos encontramos. Y nos permite salir de miradas homogeneizadoras, miradas que hacen uniforme las experiencias. Y que nos normalizan, ¿no? Exactamente. ¿No? Y que nos hacen pensar que hay una forma normal. Me quedaba pensando en el anterior, en el de... que acá volvieron, ¿no? Que preguntábamos por el momento, el hito, donde nos damos cuenta que somos personas generizadas y sexuadas, o sexuadas. Y podríamos pensar, acá aparece la adolescencia y la infancia como los primeros momentos, y no aparecen referencias desde cuando nacemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nacemos? ¿Cómo saben qué somos? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se sabe? Y esta es una linda pregunta, porque no preguntamos eso, sino que preguntamos desde cuándo lo sentimos, ¿no? Y es bien diferente a preguntar desde cuándo nacemos o cómo supimos y en qué momento lo supimos. Nos van dando como algunos momentos, como algunos puntos de esa socialización donde la adolescencia y la infancia aparecen como los momentos claves y no así otros momentos. Sí, y también, veamos nuevamente esta nube casi infinita de contenidos aprendidos. Acá también está la historia de la sociedad argentina, cuando nosotros pensamos en esto. Esta es la manera en la que nuestro sistema educativo, procesó, incorporó, marcó o disciplinó las inquietudes que todo sujeto tiene, que toda persona tiene como ser sexuado. Es la manera en la que nuestra sociedad y la escuela, en sus procesos de recontextualización y traducción pedagógica, transformó esas inquietudes y curiosidades y saberes y experiencias sobre la sexualidad del género, la curricularizó y generó estos contenidos que están marcados en nuestra historia personal. Lo que queremos decir es que empezamos recién hablando de los 40 años de democracia y parece que uno diera una clase de historia que no tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, pero que el trending topic de esta nube de palabras sea el aparato reproductor, el cuerpo, el embarazo, la anticoncepción, la reproducción, la biología, nos muestra las marcas de la manera en la que nuestro sistema educativo históricamente, antes de la ESI, organizó y propuso una determinada normalización
del sexo, del género, de la sexualidad. Nuestra historia de la sexualidad, nuestra historia como sujetos generizados, va de la mano con sus propias tensiones también, con la propia historia cultural, política de nuestra sociedad. Que aparezca la anticoncepción, por ejemplo, que era una categoría que no estaba presente en los contenidos de enseñanzas de la década de los 80 y de los 90. ¿No? Van apareciendo palabras claves que marcan contextos epocales distintos, contextos pedagógicos distintos. En buena medida, las dos nubes nos permiten pensarnos dentro de las políticas de conocimiento, ¿no? ¿Qué políticas de conocimiento hemos transitado personalmente? ¿Qué políticas de conocimiento hemos transitado colectivamente? ¿Y qué políticas de conocimiento pusieron sobre la mesa las instituciones educativas? Podríamos hacer el ejercicio inverso de ver detrás de todo este conocimiento, que es todo nuestro conocimiento acumulado, que aprendimos que el aparato reproductor, si yo les dijera ahora, vamos a hacer un dibujo del aparato reproductor, posiblemente la mayoría de quienes estamos acá podamos dibujarlo. Algún tipo de representación. Más me imaginaría que hay algunas partes de ese aparato reproductor que no dibujaríamos. Y aparte lo estamos nombrando aparato reproductor y no de otra manera, ¿no? Entonces también podríamos hacer el ejercicio inverso de pensar cómo esta política de conocimiento que nos habilitó saberes, conocimientos específicos, también nos habilitó una serie de desconocimientos, ¿no? Y que ese desconocer es político y ese desconocer es una invitación a abrir esa reflexión. Podríamos imaginarnos cuál es la nube que no está acá, ¿no? Estoy viendo que hay palabras, así como placer aparecía ínfima. Podría preguntarles si alguien escribió clítoris. Porque yo acá no lo veo. ¿Alguien escribió clítoris? No. Miren todos, todas, todes los que somos y esa palabra no aparece, y la traigo y no aparecen muchas otras, ¿no? Sí. No es la única, pero no aparece cuando hay muchas palabras que están vinculadas al cuerpo, la reproducción, la biología, el embarazo, ¿no? Que las podríamos poner dentro de ese mismo, de esa misma bolsa, de esa misma gran bolsa. Sí, y la política del desconocimiento que traía recién Jess también aplica a la pedagogía de la sexualidad basada en el desconocimiento del propio cuerpo, ¿no? No hemos contado en nuestra historia, en nuestra biografía de la educación sexual como estudiantes, estudiantes también de formación docente, no aparece allí la experiencia de reconocer al propio cuerpo, poder nombrarlo, poder descubrir las potencialidades del propio cuerpo, su fluidez, poder politizar también lo que significa sentirnos varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, cis, trans. Porque la política del desocultamiento, del ocultamiento del desconocimiento, es una política que se basa también en extraer de nosotros la potencia de reconocernos en un cuerpo sexuado. Y por un lado reconocer la curiosidad y la ignorancia, pero no, la ignorancia como productividad, ¿no? De decir, no conozco y entonces quiero saber. Estas políticas de conocimiento y desconocimiento que vamos marcando acá, también nos muestran, hay otra parte que nos muestra, que es lo drástico de la clasificación que está por detrás, ¿no? Eso no lo estamos viendo, y por detrás de esto hay la instalación de clasificaciones, jerarquizaciones, normalizaciones, decía recién Sebas, pero que son normalizaciones excluyentes, ¿no? No son otro tipo de normalización,
De hecho, la normalización tiene ese efecto en la medida que logra separar qué es lo normal y qué no lo es. Y todo lo que no es exclusión. Y por detrás esto se logra sostener porque existe esa clasificación. Somos molestas, y queremos pedirle ahora que lean un segundo código QR, que también tenemos el papelito, ahí Flavio lo tiene impreso, para que circule, sobre todo quienes están por ahí más al fondo, que no sé si llegan a leer este. Ahí nos corremos un cacho, ¿está? Yo me corro porque si no voy a salir. Sí. Tenemos 2 preguntitas más y con estas ya no jodemos más. Son las últimas. Ahí está circulando por el fondo, la hojita también, impresa. Sí. Ahí está el código. ¿Pudieron acceder a las 2 preguntas o no les aparece? Puede fallar, pues, toco Sí. madera, pero No. puede fallar. ¿Pudieron? Algunos sí, algunas sí. A ver cómo marcha. Ah, bien, ya tenemos cientos y cientos. ¿No? En esta segunda parte les preguntábamos ¿con quién vieron esos contenidos, no? Ahí van contestando. Mientras vamos viendo cómo se va armando esta respuesta colectiva, pensemos un poquito más, ¿no? Porque ya tenemos un dato. Acá nos quedó de rosita los referentes religiosos en una notoria minoría. Pensemos si hubiéramos hecho este ejercicio hace 20 años, antes de la ESI. Bien, acá nos dicen sería al revés, ¿no? La que tendría el mayor número de respuestas sería esta, ¿no? Digo, hagamos estos ejercicios de imaginación, de ir hacia atrás, y también vamos a hacer el ejercicio de ir hacia adelante temporalmente, para pensar también cómo ha cambiado nuestra sociedad y cómo hemos sido también protagonistas nosotros de ese cambio. Vamos a ver la siguiente. A ver, hasta acá, ¿qué tenemos, Jess? Fíjense también cómo van apareciendo, aunque sea poco, y nos estamos refiriendo a nuestra propia experiencia, cómo también van apareciendo docentes cotidianos, ¿no? Y también un gran otros, ¿no? Hay otras personas, además de los profes, los referentes, docentes y especialistas, que hablan de educación sexual. Vamos a abrir la pregunta si esa educación sexual era integral. Si miramos lo que veíamos en la nube anterior, pareciera más que no, que más que sí. Pero fíjense cómo
esos 57 docentes están ahí, ¿no? Están transitando en la cotidianeidad con los profes de biología y de salud. Si sumamos, son las categorías más fuertes, quienes son docentes, ¿no? Y podríamos pensar, si vamos también hacia atrás, si siempre los docentes tuvieron la voz autorizada para hablar de este tema me atrevo a poner el es, leyendo el contexto actual y esas intencionalidades de que vuelva a hacerlo, un tema que es privado, ¿no? La sexualidad es algo privado. Comillas, comillas, comillas. Con lo cual es interesante para hacer este ejercicio que decía Sebastián de mirar cuál es el vaso lleno, ¿no? Y qué es lo que se va modificando y qué va insistiendo. Sigue insistiendo que son los profes de biología y salud. No son todos los profesores, sino que son los de biología y salud. Me mata de la curiosidad de saber qué habrá en otros, ¿no? Quienes respondieron otros se animan así a viva voz. Johnson & Johnson. Sí. Bueno. Es federal, en todas las federal. provincias. Johnson & Johnson es federal. ¿Quién tuvo charla Johnson & Johnson? ¿Todas mujeres tuvieron Johnson & Johnson? Mujeres, acá decían que la estrategia eran mujeres solas. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es la charla de Johnson & Johnson? Johnson & Johnson es una marca de toallitas higiénicas. Las primeras me acotan acá. Tienen un programa que sigue estando, hoy en día sigue estando vigente. Funciona. Sí. Un programa que se vincula con escuelas y va y da una charla que suele ser de una vez y ahí varía a veces la experiencia en función de la articulación con la escuela. Pero la caja de contenidos básica suele ser anatomía, fisiología, recupero la palabra porque así se utiliza, aparato reproductor, menstruación, dependiendo del caso, algún método anticonceptivo. ¿Qué? Bueno, y la charla terminaba con, por lo general era separada si la escuela era mixta, en mi caso iba a una escuela religiosa, así que no se separó a nadie, porque eran todas niñas. Se separan y cuando termina la charla, en muchas escuelas se les repartía una toallita a las chicas y a veces en algunas escuelas a los varones se les da un preservativo. ¿No? Con suerte, sí. Con suerte, en algunas. Digo, dependía. Eso es la charla de Johnson & Johnson. ¿Alguien más que quiera compartir ese otros? Allá. En muchos casos no. ¿Cómo andas? El saber popular, dice la compañera. ¿Por qué el saber popular? Maravilloso, sí. Ahí aprendemos. Claro. Ahí aprendemos. Repongo mínimo por si no escucharon, la compañera decía los saberes populares, lo que las vecinas, los vecines, les vecines comentan, las amistades, ¿no? Esos saberes que circulan, que suelen circular con informaciones. En buena medida esos saberes permitieron a muchas mujeres abortar, ¿no? Por ejemplo. A ver, el próximo. Bueno, y acá este va a ser infinito, pero bueno, vamos a tener un pantallazo. Principal hito de tu experiencia docente,
pusimos entre comillas dando ESI, ¿no? Por esto que enfatizamos, en la ESI hay contenidos, pero la ESI no es solamente una mera enseñanza de contenidos, pero creo que todos entendemos a qué nos referimos cuando decimos dando ESI. Y ahí aparece, a ver, principalito, una jornada de ESI, empatía, escucha, miedo, casos de abuso que salen a la luz, triste, reconociendo emociones, el aula, la primaria, los tabúes de las familias, las emociones, la timidez. Ahí volvemos para atrás. Creo que tenés que ir para abajo. Sí, a ver si... claro, me muestra la cantidad de votos que tuvo cada una. A ver si puedo ir para abajo. Ahí está, lo logramos. Ley, tipo de configuraciones familiares, cuidado de su propio cuerpo y respeto por el de sus pares, aprendiendo del otro día a día, sexualidad, escucha activa, tabúes cotidianos, desconocimientos, rótulos y estigmatizaciones, que me prohibieran dar ese a pesar del pedido de estudiantes y que me dijeran que hablar de lo LGBT era contrario a la moral de la escuela. Las resistencias ahí operando todo el tiempo, ¿no? Poder hablar de identidad, género, emociones, vínculos sanos y que no sea tabú. Deconstruirme, ley Micaela, sensibilidad, cultura de la violación, resistencia, historia personal, reproducción sexual. Parece que ahora todos nacen gays, decir no. Princesa Peach, si no me equivoco, es de Mario Bros. Es la princesa del juego de Mario Bros. Miedos, emociones, afectividad. Fíjense cómo aparecen muchos hitos vinculados a lo que sentimos, ¿no? A esa dimensión. Aparece bastante... Frases, ¿no? Parece que ahora todos nacen gays. Cuidados del cuerpo. De alguna manera, si leemos esto y ponemos al lado los lineamientos curriculares de la ESI, medio que están implicados en nuestros hitos personales en relación con la ESI en nuestro rol docente, ¿no? Aparecen ahí un conjunto de contenidos y de propósitos formativos que están planteados en los lineamientos de la ESI. Y también aparecen algunas menciones, así como se va armando el mapa de estos contenidos que se van avanzando. Fíjense que si comparamos esto con la nube de cuáles fueron los contenidos propios que aprendimos, acá hay algo que se abre. También hay política de desconocimiento, ¿no? También lo hay. Y también aparecen algunas expresiones que hablan de las resistencias, ¿no? O de los lugares difíciles, o de los obstáculos, como esta dice, mejor que vengan las técnicas de TAP para trabajar ESI en 6º grado. Ese pedido de que venga el personal especializado, ¿no? Porque lo tiene que trabajar alguien que sepa. ¿Que sepa qué? ¿No? ¿Qué saber es el que se está poniendo en juego ahí para llamar a ese especialista? ¿No? ¿Qué ejercicio se está haciendo para imaginar que va a ser mejor que venga alguien que tal vez no hay vínculo, no hay conocimiento anterior, pero que va a ser mejor que venga para trabajar ese tema? Aparecía antes resistencia, y fíjense cómo sí apareció desafío, tabú, ¿no? Para poder pensar este vaso lleno y la pelea en el vaso vacío. Y el contraste entre lo que veíamos antes, lo que nos tocó, diríamos, la educación sexual que recibimos, y el contraste evidente con la educación sexual que estamos dando, aún con estos discursos, impedimentos, barreras, dificultades que claramente traen como parte de sus hitos como docentes de ESI.
aparecen distintos actores, aparecen las familias, ¿no? Pero también aparecen, quieren saber, preguntan, quieren información. Poder pensar esa ESI con múltiples actores, ¿no? No solamente el docente, sino también qué lugar protagonista pueden ocupar los estudiantes y también qué pasa con las familias. Mirá cómo quedaron justo, familias que no autorizan, autoprotección, diversidad de familias, género. Digo, justo nos quedaron como esas tensiones, que tampoco son todas las familias, sino pensar en esa pluralidad de un actor que es complejo. Acá lo marcan, ¿no? Cuando con el comienzo de la ESI todos estábamos aprendiendo, aún hoy, digamos, todavía estamos aprendiendo, pero retomo lo de las familias, dificultades con algunas familias, ¿no? Y pudimos desarmar ese fantasma, que me acuerdo que cuando empezamos con las jornadas que se hacían a nivel nacional, es parte de la vida, es parte de la escuela, por 2011, 2012, hace más de 10 años, la principal dificultad cuando empezábamos con la ESI es, se me vienen las familias en contra, ¿no? Y era ese globo, ese conjunto homogéneo, ¿no? que aparentemente no podíamos afrontarlo, no había quiebres, ¿no? Era todo igual, ¿no? Y hoy, bueno, lo vamos relativizando, aunque no neguemos las resistencias que actualmente tenemos, ¿no? Fíjense cómo justo acá aparecen esas voces estudiantiles interpelando a esa ESI, ¿no? Una estudiante que pide por un nombre, otra estudiante que reclama la historia de una palabra y entonces busca otra. ¿Leyeron esa, no? No le digas pelotuda porque no tiene pelotas, hay seño, entonces le digo vaginuda. Que un estudiante me cuente que cambia su género y quiere que la nombre Liam. Las dificultades, negación de una directiva evangelista a trabajar en una primaria. Justo había quedado estudiantes homosexuales y en proceso trans. Parece que el Menti nos clasifica directamente. Sí, nos arma las categorías. Bueno, creo que si seguimos hasta el... Sí, después vamos a poder linkear esto y subirlo en la página web de la escuela, así que así no nos quedamos nosotras solas con este conocimiento. Pero antes de ir cerrando, que ya nos están marcando la necesidad de cerrar... Igual todavía no hay mucha gente que nos hiciera ningún símbolo, así que podemos fingir demencia. Sí. Queremos mostrarles las producciones, las reflexiones de ustedes mismos, de muchas de los colegas y las colegas que estuvieron en este trayecto. Acá les sacamos fotos a algunas de esas producciones que nos parece que nos enseñan mucho, ¿no? Y empezamos por esto, que ¿cómo lo llamamos esto, Jenny? Es un fanzine, hicimos fanzines, allá atrás, es el momento en el que giran la cabeza y miran. Están las producciones colgadas. Quisimos traer como alguna pequeña secuencia para seguir complejizando esta mirada colectiva respecto de la ESI, ¿no? En este caso era un fanzine donde el eje era la identidad, pero fuimos armando todo un gran collage para ir recuperando distintas dimensiones que fuimos trabajando en el curso. El cuestionamiento de los binarismos, ¿no? El identificar, esto es una producción de ustedes, donde durante el trayecto estuvimos cuestionando la manera en la que nuestra propia biografía de educación sexual en la escuela, no integral, la dicotomía binaria, varón-mujer, organizaba con un conjunto de otras jerarquías, como el color, la etnia,
las marcas de clase en la ropa, etc., el lugar del poder y el lugar de la desposesión, ¿no? El lugar de la jerarquía y el lugar de la subordinación. En buena medida este ejercicio de pensarnos también es un ejercicio para llevarse y pensar en las propias comunidades, ¿no? En las propias escuelas. ¿Qué es lo que se espera de varón? ¿Qué es lo que se espera de mujer? ¿Qué es lo que se espera de mamá, de papá? ¿Por qué esas categorías? ¿Qué pasa cuando mencionamos esas categorías? ¿Cuáles no estamos mencionando? La asociación del poder con los varones y cómo esto se traduce en discursos, espacios, disciplinas escolares, esta asociación de los valores de los varones con esos supuestos valores de la posesión, el territorio, el dominio, la fuerza. La educación escolar centrada en reproducir el poder del varón. Fuimos armando como también un diálogo en esas escenas escolares que íbamos reconociendo. En este caso es un acto escolar y en el mismo acto escolar, les leo, dice, tengo hambre, pero es de color, pero ese color es de nena, ¿no? Y las tacitas están pintadas de rosa. Ahí está. Fuimos pensando también cómo ese recorrido de construcción, de socialización se va haciendo con otros, con otras, con otros, ¿no? Y que la construcción de ese cuerpo sexuado no se hace en la soledad y que esa expresión que tanto venimos afirmando de que toda educación es sexual es con otros, con otras que están ahí presentes, ¿no? La mirada y lo que nos permite esa mirada. Y esto nos permitió también ir pensando y compartir qué prejuicios hay en torno a la educación sexual integral, ¿no? Acá traíamos, estos son pedacitos de fanzine, pueden ver la producción completa acercándose allá, ¿no? Acá traían, bueno, la ESI, ¿es llenar la cabeza? ¿Vaciar la cabeza? ¿Qué presupuestos hay por detrás? ¿No? ¿Qué prejuicios, qué juicios de valor circulan en sus propios espacios en torno a lo que la ESI es? A veces están dando vuelta esas teorías pedagógicas silvestres, digamos, ¿no? Bueno, pareciera que nuestra pedagogía, porque ese prejuicio tiene una pedagogía atrás, ¿no? Una teoría pedagógica que plantea que eso es posible, ¿no? Que es posible el lavado de cabeza. Saquemos la ESI, saquemos el género, ¿no? Y ahí aparece este prejuicio como una instancia para cuestionar a los colegas que lo tienen también y cuestionar en el sentido de problematizarlo juntos. ¿Qué teoría pedagógica está atrás de eso? Para pensar la ESI, pero para pensar cualquier otra. ¿Verdaderamente eso es posible, lavar la cabeza? Digamos, ¿qué sujeto plano estamos pensando en nuestros estudiantes cuando opera ese prejuicio, ¿no? Y este ejercicio de poder situar la ESI en la propia escuela e imaginar, en este caso, voy a mostrar solamente era todo un fanzine respecto de qué se dice de la ESI. Pero partir reconociendo esos discursos para poder armar puentes con esos discursos. Además de que nos horrorizamos, y decimos, no, ¿cómo puede ser? Poder escuchar para poder tener ese mapa de lo que se está diciendo. Bueno, acá hay un montón de expresiones de lo que en esa institución circulaba respecto de lo que la ESI es. Y la construcción colectiva de algunas certezas, ¿no? Si hay algo que trae la ESI, que no es un manual, no es una receta, pero que también colectivamente necesitamos ir teniendo definiciones que nos permitan actuar. Acá un grupo traía, bueno, la ESI no es una jornada, es un derecho, ¿no? Tratando de pensar en el desafío de saltar la jornada para que sea algo de la vida cotidiana. Acá otro grupo traía así como muchas ideas, ¿no? De qué queremos con esa ESI, qué nos proponemos, qué criterios tenemos que tener para pensar una educación sexual integral, qué tiene que ver esa integralidad con la transversalidad. Y ahí un acuerdo, ¿no? De pasar a la acción. ¿Qué significa pasar a la acción en nuestras instituciones con la ESI?
¿no? ¿Qué dimensiones? Y fuimos advirtiendo algunas dimensiones. La dimensión epistemológica, ¿no? En un taller, en un momento problematizábamos cómo en nuestras disciplinas, las disciplinas que enseñamos en la escuela, en cada nivel educativo, están organizadas con una serie de supuestos que nos operan y que instalan, por ejemplo, la naturalización del mandato de lo biológico, ¿no? Nos enseñábamos, no sé si aún lo hacemos, que el hombre, estoy usando la palabra a propósito, nace, se reproduce y ¿qué sigue? Se muere. Bien, fíjense que después lo podemos hacer más inclusivo, podemos decir los seres humanos, pero la frase que recorta muy artificialmente la teoría de la evolución biológica para transformarla en un mandato cultural es ¿para qué estamos acá? Para reproducirnos. Entre el nacimiento y la muerte, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? Cumplir el mandato reproductivo sexual. Como si eso fuera lo único que pudiera organizar los proyectos de vida, y reafirmo aquí la categoría vida, los proyectos de vida de personales, colectivos, nuestros, de nuestros estudiantes. Y de alguna manera esto que traía Graciela hoy pensando en el androcentrismo en las ciencias, bueno, acá hicimos como ese ejercicio de revisar críticamente cómo se hace presente en nuestra planificación, en nuestros contenidos, en nuestra área de trabajo, en la materia que doy, cómo se hace presente ese androcentrismo, ¿no? Me acuerdo que en uno de los talleres, un profe de economía, por ahí está acá presente, nos pusimos a hacer este ejercicio, a ver cómo, bueno, hablamos del principio de Arquímedes, del teorema de Pitágoras, de todos los varones que están en la historia de la filosofía, del psicoanálisis, en la historia, en la geografía, pero un profesor de economía decía, ahora lo estoy pensando, no hay mujeres economistas. Y una compañera que está ahí presente, bueno, empezó a traer los nombres de algunas economistas olvidadas tal vez en la enseñanza en los profesorados, ¿no? Y que no solo se trata de la reposición de cuerpos que hicieron producción de conocimiento, que estuvieron invisibilizados, sino también de la producción de temas que abre el abanico cuando aparece la perspectiva de género, la educación sexual integral, a molestar el androcentrismo, ¿no? No solo es el objeto, también los sujetos que producen y que producimos. Y los espacios, ¿no? Recién decíamos, bueno, la revisión epistemológica, los supuestos que están en nuestras disciplinas operándonos y no nos damos cuenta a veces, o los espacios de la escuela, ¿no? Cómo politizamos en términos de género los espacios de la escuela. El baño, ¿no? En algunos momentos hablábamos de los baños como ese lugar conflictivo donde hay que dirimir ¿qué cosa? En el baño se juega cotidianamente algo, que es la performance binaria. Porque en nuestras escuelas, en la mayoría de ellas, pero no en todas, por suerte, eso también estamos transformando nuestra relación con la materialidad de la escuela, pero en la mayoría de nuestras escuelas, todo el tiempo performamos el binarismo cuando tenemos que ir al baño, de varones o de mujeres. Acá traíamos como algunas producciones, bueno, de lo que es el uso del patio, de poder pensar en las actividades, en qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y pensando de alguna manera en ese currículum oculto tan potente que se hace presente en la organización institucional de cualquier escuela. La vestimenta, en este caso, traíamos, ¿no? El celeste y el rosa, cómo sigue siendo algo que parece ser un cliché, ¿no? El celeste y rosa, y cómo aún sigue siendo algo insistente y organizador de la vida cotidiana. Tenemos que seguir ahora, porque van a continuar nuestras colegas docentes que formaron parte también de este trayecto, pero queríamos simplemente dejar instalada un par de preguntas, otro ejercicio. Estuvimos haciendo algún viajecito hacia el pasado, les pedimos que pensáramos en estos 40 años, nos fuimos 10 años atrás recién,
imagínense, y esta es la inquietud que dejamos para que se colectivice, para que circule, imagínense que ya estamos en los 50 años de democracia, 10 años adelante, haciendo un nuevo congreso, aquí mismo, va a ser el congreso número 12, 11, por ahí, soy malísimo para las matemáticas, y tratemos de imaginarnos qué congreso nos gustaría tener. Imaginémonos en 10 años, con 50 años de democracia, qué si nos gustaría que sucediera en nuestras escuelas. No la ESI que nos toca, porque eso nos deja en un lugar de mucha pasividad y como decía Jessica, esto es un movimiento pedagógico también, lo vamos construyendo. ¿Qué si deseamos en nuestras escuelas? Y en buena medida, cómo eso que deseamos lo podemos proyectar, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que estuviera el programa? ¿De qué temas nos gustaría hablar? ¿Qué temas nos hubiese gustado que ya hubieran estado transitados por esos 10 años? Poder pensar en esa agenda, ¿no? Y teniendo siendo parte de la agencia de un movimiento pedagógico que puede traccionar esos 10 años, ¿no? ¿Qué nos gustaría y cómo nos imaginamos dentro de 10 años? ¿Dónde queremos estar dentro de 10 años? Dejamos aquí, esperemos que esta pregunta y sus respuestas y sus deseos pueda circular a lo largo de lo que sigue de este congreso. Gracias.